nuevamente en el programa El Perro y el Gato. Y hoy día, nuevamente, vamos a usar la misma palabra exactamente igual, porque el tema del capital humano nunca se agota, por razones obvias. Hoy día las empresas están constituidas por capital financiero más capital humano, más la preocupación que debe tener todas sobre el medio ambiente. Y hoy día tenemos a don Ramón Domínguez, abogado, que su especialidad es el mundo laboral, y yo creo que nos tiene mucho que enseñar. Y como costumbre, Mario Agliati. Lamentablemente, don Diego Olivares, que es representante de los trabajadores, representante de la CUT, no pudo asistir. Y vamos al grano, dijo el pollo, como dijo. Oye, ¿cómo ves tú la situación laboral? ¿Han disminuido las huelgas en nuestro país o se han paralizado, ¿no? ¿O no tienen la magnitud que tenían antes? Con una empresa separada, salía en todos los medios y era distinto la cobertura que se tenía. Hoy día parece que hay más conciencia de tratar las huelgas de forma distinta. Bueno, antes que nada, mucho gusto por la invitación. Es un agrado estar compartiendo con ustedes hoy día. Y respecto de lo que pregunta, hace poco salió un estudio respecto del efecto que tuvo la modificación, saben, de la reforma laboral a la negociación colectiva durante el gobierno de la presidenta Bachelet. Y se pensaba, porque por ejemplo se eliminó algo que ustedes conocen, el reemplazo durante la huelga, que durante la huelga se podían reemplazar trabajadores, y se eliminó, y se pensó que con esa eliminación del reemplazo de la huelga se iba a producir una explosión de hacerse efectiva las huelgas. Y resulta que, si bien es cierto, se ha aumentado la cantidad de negociaciones colectivas y se ha aumentado la cantidad de votación de las huelgas, el estudio que se hizo es que se han hecho menos efectivas las huelgas. Y al parecer, porque algunas veces hay testeo de las leyes, pero al final las leyes no resultan como uno pensaba y la ley no ha sido negativa. Se ha votado la huelga, pero no ha concluido, sí, no ha concluido en huelga. Sí, han habido buenas negociaciones. Buenas negociaciones. Sí. Así que el efecto de la reforma, que iba a ser tan perverso, en realidad no lo ha sido. Así que eso yo creo que la reforma no ha sido negativa en ese sentido, y la proyección que se hizo, y muchos de los proyectos de ley que podemos conversar, hay proyecciones y dice, oye, ¿va a pasar esto? ¿Va a pasar esto? Y uno no sabe. Dentro de las proyecciones que tienes tú, ¿cuál es la ley que debería darle prioridad a cualquier gobierno que esté arriba? Porque el ambiente, lamentablemente, hoy día yo la veo de mucho de pelea, de discrepar unos con otros, con un lenguaje poco apropiado a veces, un lenguaje descalificador, no sentarse a la mesa. ¿Cuál sería el que tú crees que es más difícil? Yo creo que el más inmediato e importante producto que puede inmediatamente explotarnos a los chilenos es el problema en materia de salud, el tema de las ISAPRES. El tema de la previsión es un tema muy importante, pero la verdad es que yo creo que uno tiene que ser bien sincero. Si hay algo difícil en el mundo, es establecer un sistema previsional. Yo no conozco a alguien que pueda decir que tiene, ¿no es cierto?, aquí la varita mágica de cuál es el sistema previsional perfecto. Porque es un tema que incluso ni siquiera es jurídico, es un tema actuarial, es un tema estadístico, es un tema económico, que la verdad yo creo que todos se pueden equivocar. Y yo creo que es muy complicado. Pero lo que sí encuentro que está gravísimo y es un tema que es culpa de todos. Porque en este país tenemos que reconocer que somos culpables todos. Hay culpa de la derecha, hay culpa de la izquierda, hay culpa de los empresarios, hay culpa. Todos nosotros nos hemos, yo creo que como que estuvimos durante un tiempo muy cómodos en nuestro país. Durante los gobiernos de la concertación, al contrario de lo que se dijo después del 18 de octubre, los gobiernos de la concertación dieron estabilidad a este país. La política del consenso entre la derecha y la izquierda logró que Chile avanzara, porque por todas cosas de la vida, ustedes que tienen mucho más experiencia que yo, ¿no es cierto? Ustedes saben que uno nunca puede imponerse del 100%, y lo que demostró durante esos gobiernos es que negociando se avanzaba. El ISAPRE me tiene muy preocupado. El tema del ISAPRE encuentro que puede explotar en la cara, y es un tema que... Pero oye, y te voy a tirar una palabra, el ISAPRE es un problema de sector privado, es decir, las ISAPRE son todas privadas, ¿no? El Estado cumple el rol, y seguramente el juicio que perdieron las ISAPRE de la determinación de los años, efectivamente le está produciendo
en términos económicos, casi la quiebra a algunas de ellas. Pero eso debería ser resuelto no viéndole negocios tan importante que el Estado tiene que participar, pero yo creo que también debe nacer del mundo privado. La ISAPRE yo creo que ya tenemos de manera clarificar que se está transformando en inmanejable. O sea, aparte, independiente de lo que uno pague, porque tú pagas una cantidad más o menos importante cuando tienes los recursos, etcétera, y si tú sacas la cuenta al final, raya para la suma, tú estás aportando a otros. Porque es verdad, o sea, en el caso de las personas que tenemos un ingreso un poco mejor o lo que sea, o que pagamos una mayor cantidad, también hay algo de solidaridad ahí también. Pero hoy día el tema es que las clínicas, por un lado, están por parte del mismo lote, digamos, de las ISAPRE, etcétera, están integrados. Y las clínicas privadas están atendiendo también a gente de FONASA. ¿Me entendí? O sea, porque tú antiguamente ibas a una clínica y veías pura gente más o menos pirulita, aquí y allá. Hoy día ves de todas las... Pero eso es bueno, ¿eh? Es buenísimo. Buenísimo. Es buenísimo. Sin embargo, si esto se va al tacho, va a colapsar no solamente la gente, los 3.200.000 que estamos en ISAPRE, sino que el resto que está en el sistema público. O sea, esto va a ser inmanejable, viejo. O sea, por eso es una situación que nosotros tenemos que darle más... Ahora, por ejemplo, el superintendente de salud, el exdiputado Torres, que era diputado por la zona nuestra ahí en Casablanca, que está de superintendente, por lo menos consiguió que esta contingencia no la pusieran en los balances del 22, etcétera, lo que les va a dar un respiro por unos días, por un par de meses. Pero el tema o se trata o... No, compadre, claro. O esta cuestión va a explotar, como le digan. A mí me llama mucha atención como ciudadano común y corriente que yo hasta los 75 años nunca me enfermé, nunca usé un... Mandaba todos los años porque me subían mandaba la carta y toda la cuestión. Y decía, yo no fumo, no tomo. El gallo más fome. Y siempre me contestaban que lamentablemente ese era el monto, etcétera, etcétera. Ahora que tengo toda la enfermedad, ya el portero de la clínica alemana ya me está saludando. Digo, la ISAPRE debe estar perdiendo como loco conmigo. Efectivamente es un seguro como los autos, como cualquier otra cosa. Pero también hay que tomar conciencia que los montos a veces son elevadísimos. En el caso particular mío, estoy llegando a una cifra bastante alta en concepto de ISAPRE. Entonces, las personas que tienen renta alta en un momento pueden quedar cesantes. Entonces, hay que buscarle el camino de salida, porque no solo... Perdón, Roberto, pero hay una cuestión. En cierta medida, este sistema también tiene algo de solidario, porque hay gente que paga mucho y usan poco, y otros que pagan poco y usan mucho. O sea, y es parte de la historia, digamos. Yo creo que el problema, si bien las ISAPRE son empresas privadas, atienden algo que es público, que es la salud. Y el problema, ¿por qué digo yo que hay responsabilidad de los políticos y responsabilidad en general de la clase política? Porque desde el año 2019 está en el Congreso durmiendo un proyecto que a mí me parecía que era mejorar el sistema de la ISAPRE. Porque ¿cuál es el problema de la ISAPRE? El costo del plan. ¿Y qué es lo que pasa en los países desarrollados? No sé, hemos tenido familiares en Europa, etc. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, en que el proyecto que está durmiendo establece los llamados planos universales de salud? Es decir, el Estado tiene que intervenir aquí y tiene que decirle a la empresa privada, como ocurre en todos los países desarrollados del mundo, que está en iniciativa privada, pero el Estado tiene que decirle, yo pongo las reglas, no las pone el privado. Entonces, ¿qué es lo que dice el proyecto? Mire, yo voy a decir que el plan de ISAPRE va a costar, por ejemplo, 300.000 pesos. Y usted me va a tener que otorgar tales garantías y tales prestaciones por 300.000 pesos. Y yo hago competir a los privados. Y el privado me dice, comparten entre las ISAPRE. Esos son los planes universales de salud. Y por otro lado, hay algo que aquí se ha olvidado. Existe la propiedad privada, existe la propiedad estatal, pero hay algo que en Chile por así decir, se miró en menos, que es la propiedad cooperativa, o la propiedad comunitaria, que es una forma de propiedad que está desarrollada en Italia, en Suiza, en Alemania, incluso hay de las compañías más grandes. Por ejemplo, en Francia, nosotros, un grupo de ciudadanos, podemos establecer nuestro sistema propio de salud e ir a contratar planes de salud a través de estas sociedades comunitarias. Entonces, ¿por qué digo yo que un problema de carácter público? Porque hay que solucionar el problema de la ISAPRE a través de establecer
planes, claro, porque estamos todos de acuerdo. No puede ser que un ISAPRE llegue a costarle a una persona 800.000 pesos y tiene que tener acceso hacia las personas y hay que hacer competir. Estamos en como hay un libro que siempre yo he querido conseguir, solamente conozco algunos temas que se llama Hay que proteger el capitalismo de los capitalistas. Es decir, para mantener un sistema capitalista hay que atajar a quienes se aprovechan del capitalismo. Y esto es un ejemplo claro. No, pero por otro lado también este tema hay que, ¿cómo se dice la palabra exacta? Sacarle la ideología. Porque aquí Sí. hay ideología, gente de extrema derecha, Sí. que tienen un Una concepto posición demasiado, o de extrema izquierda que quieren destruir el sistema. Entonces aquí de lo que se trata es que la autoridad, en este caso el actual gobierno, tiene que ponerse los pantalones, cortar el queque y darle una solución a esto. O sea, y finalmente lo que decías tú, algo de diálogo. Sí. El diálogo es conversar, el diálogo es ponerse de acuerdo, el diálogo es transar. ¿Me entendí? Por lo tanto, esta cuestión, ni los ideólogos de este lado, ni los de este otro lado. Sí, es el tema. Oye, y el tema de la salud es un tema que... De lo que es el tema más difícil, yo creo que más que las jubilaciones hoy día. Hoy día es seguridad, salud y pensiones. Por ahí va la venta de sueldo. El resto todo conversable. Yo tengo por definición el proyecto previsional, porque aquí se concentra solamente en las pensiones. Para mí la previsión es la salud, la vivienda, la entretención y la pensión, ¿verdad? Seguridad social. Efectivamente, cuando yo escucho a veces a la ministra o a alguna persona de carácter político, hablan de la ley de previsional o proyecto previsional. No es proyecto previsional, este es un proyecto de pensiones y punto. Nada más, y concentrémonos en ese punto. Y estaba viendo el programa de televisión hace una semana aproximadamente. Macron tuvo una paralización de 1 millón de personas porque está subiendo justamente los años de jubilación. De 62 a 64. 62 a 64. O sea que efectivamente ahí va a haber un problema también de definición. Nosotros tenemos 60 y 65. Sí. No, pero allá todos 62. Entonces, todos 62, ahora quieren ir todos a 64. ¿Qué piensas en eso tú? ¿En qué va a terminar todo esto? Porque este proyecto de ley se está discutiendo hace 10 años. El proyecto, a ver, yo creo que en general hay algo que ya se instaló en Chile y en lo cual yo estoy de acuerdo, en que evidentemente qué sentido tiene vivir en una sociedad si no tenemos algún bienestar para las personas. Y cuando se habla esto del Estado social de derecho y el Estado subsidiario, etcétera, hay definiciones jurídicas y uno puede estar más a favor, más en contra, etcétera. Pero en definitiva, yo creo que lo que estoy de acuerdo, y creo que la mayoría de los chilenos estamos de acuerdo, salvo algunos extremos, es que tenemos que tener un sistema en que tenga sentido ser chileno. O sea, que tenga alguna razón ser chileno, porque si no, ¿qué sentido tiene que yo forme parte de una nación si no tenemos una forma de vivir que permita un mejor bienestar para las personas? Entonces, respecto del proyecto digamos, de este gobierno, de la reforma de la previsión, lo estuve viendo y yo creo que está presentado para negociar. Mantiene la capitalización individual respecto del 10% que ¿no es cierto?, aporta a través del descuento que se hace a la remuneración del trabajador. Le llama ahora el 10,5% porque baja la comisión. Entonces dice ahora el trabajador no va a aportar, ya no se va a aportar un 10,5, sino que un 10,5. Ese se va a mantener en capitalización individual. Y el 6% adicional, que ahí el problema, algunos dicen, mire, en principio se va a aportar por el empleador, pero a mediano plazo va a ser el propio trabajador que lo soporte, porque las empresas, como es natural, no son vasos comunicantes, son vasos comunicantes de Cristo, y evidentemente en algún momento la empresa va a ajustar las remuneraciones o va a ajustar los ingresos, las nuevas remuneraciones para hacer calzar ese 6%. Sí. Ese 6% se supone que ese va a reparto, es decir, va a un sistema de reparto común. Quienes vayan, ¿no es cierto?, jubilando van a gozar de este sistema. Las personas que vayan aportando ese 6% y que no utilicen esa jubilación, a medida que se van jubilando, van yendo, ¿no es cierto?, a tomar ese 6%, y por lo tanto un sistema de ese punto de vista, como le llaman, un sistema mixto. Ahora, pero te puedo interrumpir, sí, porque esa fue una discusión que tuvimos también con Mario y no sé si Álvaro Galleguillo, relacionado que ese 6% tú lo contemplas como un impuesto o lo contemplas como
Yo creo que un aporte. Es un impuesto al final. Yo creo que un impuesto. Un impuesto Para mí no, por eso el único que estuvo en contra que era un impuesto. Perdona que me metan un poco en el tema. Pero mira, el tema de la AFP es que se critica. Mira, las personas que cotizaron durante todo el periodo, que cotizaron lo que correspondía cotizar, han tenido han sido buenos administradores de esos fondos, la AFP. La AFP. Seamos honestos. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí los trabajadores, 10% es insuficiente. Es insuficiente para generar una pensión razonable. Segundo, el periodo. Hay gente que tiene periodos tremendos baches. Por lo tanto, compara a un tipo que pagó lo mismo durante los 35 años y uno que tuvo un montón de baches o llegó a transacas con algunos malos empresarios. ¿Sabes qué más? No coticé nada, te pago por acá, esto, otro. Y la gente, como la gente... O no tenía recursos para pagarle. La gente es cortoplacista. Sí. La gente dice, pucha, ya prefiero tener las lucas hoy día y no piensan en el mañana. Que no, muchos empresarios que no han tenido los recursos para pagar. Y es preferible tener al trabajador... Que no quieren. Claro, se suman las dos cosas. Porque aquí en esta cuestión no seamos tampoco... o sea, tratemos de ser justos, digamos. Y efectivamente, al final, la gente, el perjudicado es el gallo que... Dice, pucha, no tengo ni una jubilación como tengo 20 millones, cuando podría haber tenido 50. No tuvo 50 por culpa de la AFP, tuvo 50 porque no tuvo pega, porque no le pagaron. Sí, pero oye, o porque era poco. Pero Mario, que vas contra la cultura del mundo. Hoy día los millennials cada 4 o 5 años se van. Bueno, todos van a la laburo. ¿Y qué piensas tú? Perdona que te hayamos interrumpido, pero efectivamente es importante saber. Es obviamente interesante tener un diálogo porque es la visión que uno puede tener. Yo creo que hay bastante ideología de todos lados en todos estos temas. Primero, para ser súper objetivo, el sistema de AFP que ha existido en Chile surgió como consecuencia de la quiebra del sistema antiguo. Eso lo sabemos todos. Y decir una cosa, el sistema de reparto antiguo estaba quebrado. Segundo, el sistema de AFP, si bien es cierto, es un sistema que no es estrictamente un sistema previsional, porque el sistema previsional no es propiamente tal, ha permitido algunas cosas que ha permitido, por ejemplo, que el mercado de capitales chileno se haya desarrollado como nunca. Y el mercado de capitales no siempre piensa que es solamente para los ricos, pero resulta que el mercado de capitales ha hecho crecer el Producto Interno Bruto de Chile a niveles de que éramos el tercer país más pobre de Sudamérica a ser el país más rico con mayor PIB de Latinoamérica en los últimos 5 o 10 años. Invirtiendo en el extranjero. Exactamente. Mucha cantidad, claro. 40% creo que se puede invertir en el extranjero. El capitalismo no es solamente para un grupito, cuando hablan de las 7 familias, etcétera, no es cierto, esos son eslogan. Así como, desde el punto de vista, ¿no es cierto?, de la derecha, digamos, hay eslogan en el sentido que todo lo que es reparto, todo lo que es comunitario es comunismo, eso es falso. Eso es falso. ¿Te puedo hacer abogado del diablo? Sí. Yo, es primera vez que escucho esa palabra que gracias a los trabajadores en Chile ha crecido, porque gracias a los trabajadores... Gracias a los trabajadores, pues sí, digamos las cosas como es. La primera definición que los trabajadores pusieron la plata. Sí. Efectivamente, según se me olvidó siempre, hay una fundación que se preocupa de estos temas que son de Sol, que esa plata de todos los trabajadores va a los 7. Sí. Eso es, y se ha concentrado cada vez más. No se las meten los 7 y gran parte de ese ahorro de los trabajadores, que es un porcentaje de interés que es del orden del 47, que no es el 80% de la mano de obra, que se genera en las pequeñas y medianas empresas, que llega cero a ese sector. Entonces, también habría que preocuparse que funcione el mercado de capitales, porque el 6% también va a ir ahí, pero que funcione también con una justicia. Absolutamente de acuerdo. Porque si no, cada vez vamos a tener más gente con trabajadores con menos remuneraciones y efectivamente es un daño social que en un momento explota y ya explotó una oportunidad. Perdón, pero los trabajadores, por ejemplo, volviendo al 6%, el 6% de los trabajadores en general quieren que vaya todo a su cuenta individual. Pero que no es puesto por ello. Es puesto... Si al final lo que decías tú... Sí, por los salarios. Exactamente. Son vasos comunicantes. Exactamente. No son... Yo creo que efectivamente lo que dice la Fundación Sol y respecto de que por así decir, el llamado chorreo, ¿no es cierto? Efectivamente todo ese dinero lo pusieron gracias al aporte de los trabajadores, pero se invirtieron bien las plata, porque en otros países lo aportan los trabajadores y se afanan el dinero. Aquí, si bien es cierto, se aportó a un grupo, ¿no es cierto?, privilegiado, pero evidentemente, cuando yo tengo las platas de la AFP, la pregunta es, ¿dónde se van a invertir las platas de la AFP? ¿A dónde? ¿A una fundación, a una ONG? A donde esté más seguro. ¿A dónde haya plata? Bueno, yo me pregunto, por ejemplo, en Chile, la organización... Perdona, te interrumpo. Sí.
súper entretenido, pero tenemos que ir a un pequeño retiro a la publicidad. Y volvemos en forma inmediata. Un segundo. Perdona que te haya interrumpido, es una rotería de parte mía, pido disculpas. Tenemos que interrumpirnos, si no es monólogo, tenemos que interrumpirnos. Yo lo que estaba diciendo es que hay cosas que uno tiene que tratar de ser objetivo y no meter siempre la política. La AFP, o sea, la plata de cualquier sistema previsional tiene que invertirse bien. Tenemos el ejemplo en Chile de Ontario Teachers, por ejemplo, que son las previsiones de los profesores de la zona de Ontario de Canadá. Son dueños de desvío, por ejemplo. Es decir, los profesores de Canadá son inteligentes y no invierten su plata en cualquier parte y son dueños de parte, ¿no es cierto?, de las sanitarias aquí en Chile. Entonces, los trabajadores, sea el sistema previsional que sea, requieren que se invierta bien las plata. Las AFP han cumplido bien eso. Sí, pero te puedo interrumpir. Sí. Eso hay un tema que... pero ese tipo de instituciones que son las extranjeras principalmente, que son plata de los trabajadores de Canadá, en este caso particular, piden la prueba de la blancura. Cada empresa que se invierte, se le hace un análisis contaminante, trato con los trabajadores, todas las mediciones ha habido por haber de la prueba de la blancura. Perdona. A lo que voy yo, y no solamente Canadá, también están en el tema salud. Hay dos instituciones previsionales, BUPA y USACRISTUS hoy día, que son organizaciones internacionales norteamericanas, que la gente pone las lucas y ellos invierten estudian, hacen todas las due diligence y todas las cuestiones. A lo que voy yo, la verdad es que proteger la AFP o proteger la ISAPRE no tiene ningún sentido para quienes nos formamos parte de ella. A lo que voy yo es que sea el sistema previsional que sea, el que está proponiendo el gobierno, el que sea, hay que tener un sistema importante donde invertir los dineros de los trabajadores, de todos nosotros, donde vamos a poner la plata. Ahora, el proyecto que presentó el gobierno, yo creo que está presentado para jugar el póker. Porque yo estuve mirando, aquí tengo un estudio que hizo Deloitte de todo el proyecto de reforma previsional. El proyecto viene que el 6% es todo para el sistema de reparto. Y el gobierno sabe perfectamente que la negociación en el Congreso va a ser cuánto va a ser a reparto y cuánto se va a ir a las cuentas individuales. Ahora, es inteligente que un gobierno parta, ¿no es cierto?, jugando póker. Está bien. Yo en ese sentido creo que el gobierno, y uno tiene que ser justo, está proponiendo reformas que no esperaban más. Para mí, creo que el problema que el gobierno debiese apoyarse un poquito más, veo que faltan políticas de corto plazo. Porque las políticas de mediano y largo plazo las está planteando en el sentido que se entienden que deben existir. El problema de la ISAPRE, el problema, ¿no es cierto?, de la AFP. Pero veo pocos proyectos de corto plazo. El otro día me decía un abogado minero que no hay proyectos, no hay prospecciones mineras, no hay una política minera en estos momentos, y es necesario porque nuestro país sigue siendo lo fuerte la minería. Entonces, creo que ahí el gobierno debería un poquito revisar políticas de corto plazo y la tributaria. La tributaria, que es un incentivo o desincentivo para la inversión. Leí que no hay, en los primeros meses, no hay proyectos de obras públicas presentados, y la obra pública también es otra de las áreas que mueve al país. Entonces, yo creo que estamos enfocados en todos estos problemas que son muy importantes, pero también hay problemas de corto plazo que el país necesita que se vayan solucionando. Ramón, en el caso particular tuyo, que atiendes generalmente al capital humano, a los trabajadores, a los empresarios, el hecho de estar quebrando muchas empresas de la constructora, creo que hoy día mencionado, ¿se ha visto un clima en el área de la construcción más efervescente en el sentido de más intranquilidad, o los juicios siguen siendo los mismos de antes? Está esperando así como partamos así como en el club hípico, como que va a partir, puede partir, y probablemente a partir de marzo de este año, y es cuando ya vuelven los bríos judiciales. Yo creo que va a aumentar, porque hay inmobiliarias y constructoras muy grandes que yo he sabido que prácticamente tienen nulos o muy pocos proyectos. Y eso es, la construcción es una de las áreas que produce mayor empleo en este país. Ahora, con la tasa que tenemos, yo venía conversando antes del programa, el aumento de la tasa TAP es una locura.
O sea, Sobre los créditos hipotecarios. es que yo no tenía idea de eso hasta que familiarmente me enteré que un crédito hipotecario había subido con la cambio de la tasa TAP, los que tomaron la tasa mixta, subió en un 40% el crédito hipotecario. Muchos chilenos simplemente tienen que pensar en que tienen que entregar la casa. Entonces, producto de la inflación, la política que tomó el Banco Central, aumentó la tasa TAP y eso no se sabe, o en la prensa nadie dice el impacto que tienen los créditos hipotecarios. Pero aparte de eso, cuando se retome, cuando esto empieza a recuperarse lento, yo creo que va a ser muy lento, no va a ser rápido, no va a ser fácil. Está el otro problema, todas las dificultades de la burocracia. Porque tú vas a partir con un proyecto, oye, el famoso tema de la ventanilla única ya pasó a la historia y hoy día tenés que estar en un organismo, en otro, y al final tú corriendo con los papeles de un lado para el otro. Entonces yo creo que también el gobierno va a tener que preocuparse de agilizar eso, porque claro, si un proyecto se demora desde que lo tomas la decisión hasta que parte un año, no puede ser. ¿Entendí? Entonces, y falta que el otro día decían, tenemos mucha falencia. Yo haría dos reflexiones con el área de la construcción. Yo siempre he guardado una admiración enorme por el sector de la construcción porque tienen una visión social muy grande. Siempre se ha construido y tienen 12 grupos económicos, no son grupos económicos esos, pero agrupaciones del sector construcción que se preocupan, tienen ISAPRE, tienen de todo, de todo. Efectivamente hay que levantar los monumentos porque es el único sector que realmente lo hace. Pero también hay que preocuparse, para mi opinión personal, que el trabajador que queda cesante en nuestro país está el seguro de cesantía. Son 5 meses, creo, ¿no? Y creo que quiere aumentar a 12. Depende de los fondos. Y no sé si les queda mucho después de la ley de protección y la ley de protección al empleo. Hay protección al empleo. Entonces, efectivamente, hay que preocuparse y sentarse a la mesa. Y veo también que los representantes de los trabajadores se han debilitado. Yo antes escuchaba, conocía a la presidenta de la CUT. Yo no sé quién es. Hoy día uno... Entonces, eso tampoco es bueno porque también se requiere equilibrio y que en un momento no estalle por otra razón. Y a mí me gustaría hacerte una pregunta al revés. En el caso de Casablanca, ¿se nota que siguen creciendo las viñas o hay viñas que han tomado la decisión de alguna manera achicarse? Porque sería injusto porque los vinos siguen aumentando su participación en el mundo. Allá tenemos un problema de agua. Es distinto. El problema de Casablanca, el problema del agua, y también ha habido un problema con respecto a la contratación de trabajadores. Cuesta mucho contratar trabajadores y sobre todo hoy día, allá tienes trabajador agrícola, tienes la gente dedicada al turismo, los guías de turismo que tienen que hablar inglés, que esta cuestión, que el otro. Entonces, hay viñas que de hecho todavía no han reabierto sus puertas al enoturismo, producto que no cuentan con el personal adecuado. O sea, falta mucho conseguir. Y nosotros idealmente pensamos que hay que contratar gente o de Casablanca o de la región, que vengan de Valparaíso o de Viña del Mar. Esa es buena medida. No, es el ideal. Claro. Porque además la gente trasladarlas de un lado para el otro no les va a alcanzar la plata, las rentas no son tan malas, pero tampoco da para que un tipo se traslade de un lado para el otro, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que hoy día hay una falta de personal calificado, digamos. Pero en general, mira, y en otras actividades yo he estado mirando, antes tú ponías un aviso y llegaban 100, hoy día pones un aviso y llegan 3 y uno acepta y los otros 2 van un día y después se mandan a cambiar, o sea... Pero una de las críticas de pérdida de competitividad en nuestro país es la productividad. Sí. Y yo sigo insistiendo que no es culpa de los trabajadores, que creo, esto es discutible, que el problema justamente es que no hemos sido capaces de dar una buena educación a los trabajadores y también no hemos sido capaces de aumentar los niveles de capacitación, porque hoy día la educación debe ser continua, no te puedes quedar ni con la educación ni tampoco con la capacitación, tienes que estar permanentemente al día. Y efectivamente siguen los niveles de capacitación hechos por los empresarios muy bajos. Entonces, la productividad del trabajador es como un poquito responsable los empresarios y la pésima educación que se les otorgó en algún momento. ¿Tú piensas algo similar Yo creo que sí, y lo que me ha tocado ver en la práctica es que también hay poca preocupación, por ejemplo, la capacitación. Veo que se hace muchas veces después de los horarios de trabajo. Se hace incluso días sábados, quitándole tiempo al trabajador. Creo que una cosa básica de lógica, no hay por qué ser Einstein para esto,
la capacitación debería darse dentro del horario de trabajo y debería generarse sistemas ágiles de capacitación. Por ejemplo, yo veo el ejemplo, por ejemplo, en Estados Unidos, voy a dar un ejemplo que no tiene nada que ver, pero para tratar de enfocar. En general, los niños en el colegio en Estados Unidos no tienen tareas en la casa, porque los niños te lo entregan estudiado. Es decir, tienen un tiempo en que tienen la clase y tienen un tiempo en el colegio en que tienen que estudiar. Entonces, esto llevándolo al caso de la capacitación, bueno, la capacitación debería estar dentro, no sé, media hora o dentro de la semana, 1 hora, etcétera, y hacer ese curso de capacitación necesario, porque muchas veces los obligan a ir al curso de capacitación, momentos más allá, reclaman, no me pagan la hora extra por este curso de capacitación, porque está bien que me tenga que capacitar, pero por otro lado esta capacitación, mientras yo esté en esta empresa, va en beneficio de la empresa. Ese es un tema. Sí, pero ahí yo objeto y tomo la de Goich. Yo no sé si se acuerda, un director del CENSE. Efectivamente, cuando un trabajador se capacita, es conocimiento, y es todo conocimiento, y eso es inexpropiable, sea que el trabajador se va de esa empresa y lo puede utilizar en otro lugar. Bueno, efectivamente, claro. Hoy día, por eso se cambió el nombre, mano de obra, que antes se ejercía la fuerza, tú movías el saco, hoy día lo mueve la grúa horquilla, y para mover la grúa horquilla necesitas conocimiento. Ese mundo que estamos hoy día, es súper importante que el trabajador perciba también que el solo hecho de estar capacitándose es un capital para él. Es muy claro. También para la empresa, no estoy objetando claro, eso. Pero algunos empresarios en el pasado, no sé, en el presente, se negaban un poco a capacitar mucho, sí. Capacito y después se me va. Se me va. O me forma sindicato o me pide remuneraciones. En el fondo estoy invirtiendo en algo, en conocimientos para que me los pesquen y se lo lleven para otro lado, lo que me parece inaceptable. Inaceptable. La época de la esclavitud, que no se le enseñaba a leer a la gente. Para que no supieran más y no cacharan. Sí, pero mira, a mí me ha llamado mucho la atención que cada vez es mayor la preocupación del mundo de la capacitación, y hay 3 instituciones que están absorbiendo, y eso es una crítica, porque son las 3 instituciones más grandes y nuevamente está concentrado lo que es capacitación, ¿verdad? Que son los famosos TIC. Está en la construcción, la minería y... el comercio está muy alejado de Sofofa, ¿verdad? Y eso trae como consecuencia una falta de... Porque también concentra la capacitación, ellos concentran el capital y esto trae como consecuencia una falta de competencia y no deja los espacios suficientes para que crear nuevas instituciones de capacitación. Eso yo no... Que podrían tener los propios trabajadores, por ejemplo, una OTIC, la OCUT, por ejemplo, podrían tener su propia capacitación para competir. Para poder competir. Oye, hay un tema que lo estábamos tratando a la entrada, que es preocupante, que hay abogados, perdona que tomo el caso de los abogados, porque es un poquito como los contadores que se desprestigian gratuitamente, que se ponen en las puertas de los lugares de las mutuales de donde van saliendo los trabajadores accidentados y le ofrecen que seguirle un juicio a la empresa por descuido, no sé, por accidente de trabajo. Por accidente de trabajo, o sea que son atendidos por las mutuales, pero ellos desean un beneficio extra por el accidente que sucedió, y son cifras, para mi opinión, astronómicas, que podrían hacer quebrar fácilmente una empresa si los juicios se llegaran a tener éxito. Sí, ¿En qué consiste eso? Porque eso es importante que lo escuchen los empresarios, porque hay un camino de salida y el 99% de los empresarios no lo han hecho. Primero quería decir que los montos que fijan los tribunales no regalan loterías. Los casos que realmente dicen se condenó a 300 millones, etcétera, son casos muy puntuales. Los jueces, en general, no son dados a entregar, ¿no es cierto?, quinos o, ¿no es cierto?, etcétera, y por lo tanto, las cifras que en definitiva en promedio se otorgan en estos juicios indemnizatorios, creo que difícilmente quebraría el promedio de las empresas. Pero hay un camino, evidentemente, porque estas demandas están con amparo en la ley 16.744, la ley de accidentes del trabajo y enfermedades profesionales, establece en Chile lo que se llama un seguro frente a los accidentes, que es limitado, no es un seguro completo. ¿Por qué no es completo? Porque efectivamente cubre todas las prestaciones de salud, cubre también una pensión, no sé, en el caso de invalidez total o parcial o temporal, pero hay ciertos daños que no cubre, que es el daño moral,
que sufre el trabajador como consecuencia de un accidente del trabajo, el lucro cesante en parte lo cubre y en parte no. Y por eso que el artículo 69 de la Ley de Accidente del Trabajo dice que el trabajador tiene el derecho a demandar las demás indemnizaciones no cubiertas por la Ley 10.744, entre otras el daño moral y el accidente del trabajo. Ahora, el daño moral es algo que nadie ha calculado jamás, porque el daño moral no es calculable en dinero. Hay, en el fondo, la doctrina jurídica dice que el daño moral se debe parear en dinero, porque no hay otra forma de decirle, sabe señor, lo siento, el lo siento no es suficiente, No. porque la única forma de decir lo siento es con un chequecito. Ahora, las empresas deben... Pero frente a te esto- puedo hacer... Sí. Antes esos juicios casi no estaban en el mercado, por decir algún término. Bueno, antes Poco había laboral. más accidentes del trabajo, porque ahora las empresas tienen mucho mayor preocupación por la seguridad. Ahora hay menos accidentes del trabajo que antes, pero evidentemente hay más conciencia de los derechos respecto de las personas. Porque antes había menos conciencia, ahora hay más conciencia. Ahora, aquellos colegas que tienen todo esto que se llama la industria, esto es una realidad en el mundo. Existe en Estados Unidos, existe en todos los países del mundo, y no lo veo como algo inmoral ni ilícito, porque Ya. todas personas tienen derecho a ganarse su dinero y Por no están supuesto. haciendo nada ilegal. ¿Cómo lo deben protegerse las empresas? Las empresas deben acudir a las compañías de seguro y tomar un seguro que se llama de responsabilidad civil, el seguro patronal. Por lo tanto, frente a una contingencia, la compañía de seguro le cubre todo parte de esa eventual demanda, y para eso uno tiene que pagar una prima de seguro. Evidentemente tiene que cuidarse la empresa que exista la menor cantidad posible de seguros, porque la prima en la mutual va subiendo si existe contingencia. Y la idea de la empresa es que sus trabajadores estén seguros y no tengan Por supuesto, accidentes. pero Ha mejorado mucho eso, muchísimo. mucho. Por ejemplo, cuando yo viví un tiempo en Estados Unidos, y yo me sorprendí caminando en que en las construcciones los trabajadores subían digamos, a los pisos en una suerte de ascensores, como jaulas de ascensores. Y dije, ¿cuándo en Chile va a existir esto? Pues ya existe eso en Chile. Exacto. Ya existe en Chile. Eso significa que hay menos andamios peligrosos, menos posibilidad que el trabajador, que el viejo, no sé, el viejo, la construcción se llama, Sí. menos posibilidad que el Ahora viejo... hablan de- Luego viejo. usan ropa de seguridad adecuada, etcétera. O sea, antes No, los maestros hoy eran día- un desorden, pues viejo, y cada uno andaba como podía. Y hoy día se mide el daño que producen las empresas. Una persona Y que la se pro- accidenta en una empresa, pues baja la productividad total a veces Y de el la propio empresa. trabajador ha depende- tomado conciencia de No, su muy derecho y de su que protección. yo estoy digamos. haciendo abogado del diablo, Sí, po. porque efectivamente muchos empresarios, muchísimos empresarios no han tomado este seguro. Entonces, cuando uno toma un seguro es para repartir el riesgo. Porque si no, el riesgo te puede producir tal daño de liquidez en una empresa que Sí. puede entrar en grado de dificultad. Entonces, es muy importante tomar el seguro de responsabilidad social. Civil, responsabilidad civil. Sí, Civil. RC se conoce. Ya. Al ¿De final, orden de cuánto es, oye? Depende de lo que uno que quiera cubrir, como todos los seguros. Sí. Yo creo, depende de lo que quiera cubrir. No sabría decir Y cuánto. depende de la actividad también. Depende de la La actividad. actividad, por porque son de supuesto, mayor la nivel de verdad. riesgo. Sí, eso Ahora, es- este es un tema filosófico, como toda cosa es filosófico. Frente a un accidente del trabajo, porque realmente algunas veces los empresarios dicen, bueno, pero resulta, ¿por qué yo tengo que pagar esto? Bueno, le digo yo, si usted pone al trabajador al servicio de su actividad, la pregunta que se hace en todo el mundo filosófica frente a un accidente, el riesgo, ¿quién lo tiene que asumir? ¿Lo asume el trabajador o lo asume quien está aprovechando? El que generó. ¿Quién está aprovechando, ¿no es cierto? Obviamente que quien está aprovechando lo tiene que asumir. Entonces, todo el sistema jurídico consiste en decir cómo vamos a pagar esta cuenta de este daño que sufrió el trabajador. claro. La paga el Estado, la paga el empresario, lo paga directamente el empresario a través del aporte a la mutualidad, o lo parte ya en plata o a través de seguro. Pero lo que es cierto, que están todos de acuerdo en todo el mundo, es que el que no puede pagar el riesgo es el trabajador. Claro. No, obvio. Oye, uno de los grandes temas que va a haber ya las próximas semanas, yo creo a partir de marzo, va a ser las famosas 40 horas. Efectivamente, yo creo que la productividad y 40 horas se suman, etcétera, etcétera. Bajo nivel de productividad, bajar las horas de trabajo, algún tipo de impacto va a producir. Pero hay que tener conciencia que de repente si yo trabajo 80 horas, mi productividad también baja por el exceso de horas trabajadas, por razones obvias, me voy cansando como ser humano. Entonces yo creo que hay que apuntar a las 40 horas paulatinamente y ojalá que tomemos conciencia de cómo podemos mejorar la productividad por la vía de la capacitación. ¿Qué piensas tú? ¿Cuánto se va a demorar esa ley? ¿O se va a modificar? ¿Va a ser paulatina? ¿O va a ser Tiene que ser paulatina. de 45 a 40? ¿O va a haber de sectores? Debería No ser sé. paulatina, para mi entender. El proyecto de ley viene, en definitiva, como una regla general, la reducción paulatina de 45 a 40 horas. Lo estuve mirando el proyecto. Por otro lado,
el proyecto también contempla que hay ciertas áreas en las cuales no funcionan las 40 horas y para eso va a estar sistemas de distribución bisemanales, etc. Es decir, el proyecto contempla eso. Ahora, el proyecto también se preocupa de ciertas cosas que, digamos la verdad, en Chile se cometen algunas irregularidades. Por ejemplo, en Chile está lleno de personas que tienen artículo que se llama artículo 22. Es decir, están exentos de jornada. Y está lleno. ¿Qué significa eso? Los trabajadores que no tienen control de jornada porque no trabajan sin fiscalización superior inmediata o nivel gerencial, etc. Un vendedor. Pero resulta que en Chile está lleno de personas con artículo 22 que en realidad no la deberían Aparte tener. los ejecutivos y los jefes, Claro. etcétera, Pero etcétera. muchas ¿Cuál es, personas- por ejemplo, pone un caso extremo para Hay empresas- irlo al ridículo? Porque se supone que el artículo 22 debería estar para ciertos niveles de personas que no tienen una fiscalización superior inmediata, pero tú te encuentras en una empresa en que efectivamente personas que sí tienen fiscalización superior inmediata y tienen todo artículo 22. Entonces, este proyecto corrige eso y en el sentido establece, mire, el artículo 22 está solo para nivel gerencial y no para otro y por lo tanto no se permite. Yo al final... Pero por los vendedores, que los vendedores salen libres. los vendedores que sí, pero los vendedores que trabajan fuera Fuera de tienen la fiscalización, empresa, claro. Yo al principio, las personas que ejercemos libremente la profesión o las personas que son independientes, este proyecto no les afecta. Porque yo 40 horas en la semana no he trabajado, nunca porque nosotros, no sé, a mí me tengo que contestar una demanda, no voy a decir a mi cliente, yo paro el lápiz a las 40 horas, no voy a decir, mañana tengo que contestar. Ahora, por eso es que lo veo un poco lejano, pero lo he ido entendiendo con el tiempo, porque en el mundo han ido bajando las horas de trabajo y uno se da cuenta, por ejemplo, yo siempre digo, si yo fuera dirigente sindical, por ejemplo, de las empresas que trabajan en el retail, yo lo primero que negociaría es que la empresa me tiene que proveer de transporte desde mi casa a mi lugar de trabajo, porque el problema más grande que he detectado, y en las redes sociales y todo, es que los trabajadores salen a las 10 de la noche y tienen que ir a pelear por un transporte a volver a su casa. O sea, yo creo que hoy en día, como está el país, yo creo que lo primero que debería proveer una empresa es preocuparse del transporte, de que su trabajador llegue sano a su casa y llegue sano, ¿no es cierto?, a su lugar de trabajo. Por lo tanto, el transporte para mí es un tema en Chile, en Santiago para qué decir, pero en Chile es un tema que yo encuentro que es fundamental. Pero eso lo cubre la mutual, ¿ah? No, pero que provea, El accidente. Oye, sí, pero no, no que sé. provea de transporte la empresa Aquí al somos, trabajador. no sé, aquí bueno, el programa se llama como Perro y el Gato. Yo tengo aquí mi Bueno, pero sigue, pues, no, el tema. mi aprensión al respecto. Ya. Primero, tema de las 40 horas. Sí. Agreguemos transporte. Agreguemos otra serie, el 6%. Momentito, estamos viviendo un momento complejo y no podemos tirar toda la carne en la Toda parrilla. la parrilla. No podemos tirar toda la carne en la parrilla, seamos conscientes. O sea, lo que pasa es que con este tipo de cuestiones se van generando expectativas y la gente después dice, pucha, pero me prometieron esto y no me lo dan. Lo que pasa es que tú vas sumando esto y los costos de las empresas se van al diablo y al final Pierden ¿quién paga? competitividad. Y al final no solamente pierden competitividad, al final el consumidor es el que se ve afectado, porque el consumidor es el que paga al final, el precio final lo paga el consumidor. Entonces yo estoy de acuerdo en general con todo esto que se ha planteado, pero tenemos que hacerlo en forma ordenadita, Paulatina, paulatina parcial. y ir viendo la situación económica de la economía mundial y del país. Ojo. Pero yo comparto, fíjate que nosotros tuvimos experiencia que cuando tú bajas las horas de trabajo, la gente aumenta de por sí la productividad. Pues porque a veces mayor horas de trabajo significa de alguna manera una baja de la productividad, es decir, que son costos alternativos. Para mi manera de pensar, tenemos que negociar bien con los trabajadores, porque los trabajadores también perciben que pérdida de competitividad, que se pone en peligro, la primera variable es el trabajo. Y se ajusta a veces por poner robot, hoy día aquí abajo, digamos, entrando al hotel y un robot para ir a dejar papeles de un lado a otro, dentro del hotel, me llamó la atención. ¿No? Y en el caso del comercio, la venta online, la cuestión... Sí, que el 30%, claro, incluso tú hoy día vas a una tienda de estas por departamento eso que, y veis re poca gente que te atiende, pero, no hay gente pero que te atiende. efectivamente... Ahí hay un abuso de las empresas, sí. Hay un abuso de las empresas e incluso hay una sentencia que acaba de prohibirle a una empresa del retail lo que se llama la multifuncionalidad. Es decir, que una persona vendedor
es cajero, es pagador, es de todo. Eso no puede ser. Promotor y todo lo demás. Claro, exacto. No se hace. Y por lo Es tanto, como el circo pobre. vaya un día sábado, un día domingo, no voy a poner ningún nombre de casa comercial, pero vaya cualquiera que está en el mall, encuentra un vendedor. No hay. No hay. Bueno, y resulta cuando yo tengo que pedirle a alguien, oiga señor, quiero saber qué talla esto, etcétera, muéstreme esto, quiero ver otro, y resulta que yo me tengo que autoatender, promoviendo, yo creo, la venta online. Y uno va a pedir cosas, no, esto no está porque esto solamente está online. Bueno, pero resulta que ahí hay menos puestos de trabajo a través de esta multifuncionalidad, y resulta que habría que ver cuántos trabajadores tenían estas empresas hace 10 años atrás y cuántos tienen hoy. Entonces, no es que digan, no, es que la modernidad y todo, pero resulta que si yo tengo un señor de cajero, de vendedor, de esto, etcétera, hay menos puestos de trabajo y las personas no pueden estar capacitadas para ser vendedores, cajeros, etcétera. No, y además que hay un tema cultural. Tú en Estados Unidos sabés que el tema es así, pero acá en Chile siempre tú, oye, ¿dónde encuentro tal cosa? Tenés que preguntarle a alguien. Quiero probármela, oye, ¿tiene alternativa? No, que no tengo talla. Yo en una empresa en el extranjero que hay un botón, entonces si tú necesitas apoyo, de alguna manera, toca el pie y llega una persona, efectivamente. Y yo creo que, pues, por eso que hoy día lo que se llama la última milla va a producir seguramente mucha cesantía, porque la última milla significa ser logística, ¿verdad? Y la logística, las pequeñas empresas, un almacén de la esquina no puede competir con una gran tienda que tiene la logística correspondiente. Efectivamente, quedaron muchas cosas en el tintero, estamos casi terminando el programa. Me gustaría, muy levemente, porque se me olvidó a mí, ¿cuál es tu piedra en el zapato desde la perspectiva del mundo laboral que hay que resolver a la brevedad posible? Te regalo el zapato como recuerdo. Desde mi experiencia como abogado, sí. El problema después de la pandemia respecto de cómo estamos tramitando los juicios, no sé si ustedes han escuchado los costos de receptores que están hoy en día. Un tribunal dice que las cosas se pueden seguir haciendo online, otro que no. Es una locura y esto hay que ordenarlo, porque esto uno piensa que afecta a los abogados, ¿no? Afecta a los clientes, a los clientes, a los trabajadores, hay costo el servicio, a los trabajadores, la calidad del servicio, a los trabajadores y a las empresas. Sí. Entonces, yo creo que eso es algo que hay que solucionar. Creo que el Poder Judicial hace sus mejores esfuerzos, pero también hay un problema de platita. De platita entre medio. Hay un problema de platita. Bueno, los palitos chinos no los voy a explicar, pero siempre necesitamos para comer 2 palitos y no 1. Entonces hay que buscar la alianza. Y también quisiera agradecer, tú que tu tema es el capital humano, hay un libro del señor Benjamín Chacana, que habla que el arte de sacar la vuelta en Chile, que dice que somos campeones de sacar la vuelta, es un libro que te lleva incluso cálculos matemáticos del daño que produce sacar la vuelta y tomar las decisiones postergando las decisiones, que hoy día en vez de hacerlas tomarlas hoy día, es lo que pasó con el 6%. Si esto se hubiera tomado hace 10 años atrás, seguramente el problema de pensiones no sería tan alto. Y este es un caso de una persona que vivió en 2 oportunidades y hoy día es un gran empresario en Concepción, ¿verdad? Este libro son libros libres. Lo leas o no lo leas, se lo tienes que entregar a otro y decirle lo mismo de lo que te dije yo. Muchas gracias. Y los pintores, no podemos dejar afuera a los pintores. Mi amigo Ramón Marín, que requiere vender sus cuadros, tenía mucho éxito, vino el COVID y tuvo dificultades. Son cuadros principalmente hechos en Valparaíso, también está el arte, tenemos una serie de cuadros para que la cultura es pero muy importante en nuestra propia vida. Y promover nuestro arte y nuestros artistas. Lo espero la próxima semana a esta misma hora. Muchas gracias. Oye. Que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo del amor que va mintiendo quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza toda la locura, su boca te besa, borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza, si ella me olvida, ¿qué importa perderme
mil veces en la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, su boca de fuego será quiero besar. Basta de carrera, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver. Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? ¿Esta es la ventanilla de Sarampión? Sí, señor, esta es. ¿Quiere darme 1.500 ganadores?